hace dos cosas. Una es que nos informa a través de emociones, sensaciones, pensamientos, costumbres de Jule, nos informa de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra voluntad. Y por otro lado, hay información del exterior a este cuerpo. Todo eso aporta a mi visión como tomador de decisión, que estoy ahí adentro, entre el Neshama y el Guf. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué número de pasos no me gusta? Perdón, ¿qué? Que, ¿Qué número de qué? de los caminos. Esto no. Los caminos no son otra cosa. Los caminos son formas específicas de cómo adquirir Torah. No, Lemameshet HaKoach es como cómo hacemos para Lemameshet HaKoach, para hacer concretar nuestro potencial. Gracias. Entonces la semana pasada lo que hicimos fue el proceso inverso. Ahora que yo sé, ¿sí?, que yo soy quien toma la decisión y que tengo una un segundo, no puede ser. No, está mal. Ah. Está mal. Ok. Sí, porque yo tengo una clase a las 12 en otro lado, entonces no puedo. Sí, son 11 y 10, está bien. Te vas a casa a otro lado. No, a las 12. Tengo que poner 5 para las 12. Las cajas. Vimos entonces que internamente que existen dos realidades, por lo tanto, la realidad interna y la realidad externa, ¿se acuerdan? La realidad interna siendo la realidad que me proyecta mi cuerpo, y la realidad externa es la que proyecto que existe en el exterior. Y vimos que hay una prueba en el fondo de que Behemet existe la realidad externa, porque podemos contrastarla. Todos tenemos una visión distinta de qué es lo que es la realidad y podemos contrastarla. Al final siempre pasa por una visión interna del mundo, ¿sí? Eso también lo vimos la semana pasada. Obviamente tiene que ver con cómo yo interpreto los hechos que percibo, ¿correcto? Y por lo tanto depende de la realidad que yo percibo, depende de lo que yo quiero ver, que es perfectamente consistente con todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿correcto? Es notablemente consistente. Es una visión completamente distinta y tremendamente ordenada del mundo. Dijimos también, por lo tanto, que existe una única definición de qué es lo que es la realidad, qué es lo que hay, ¿sí? Tanto del cuerpo como exterior al cuerpo, hay una realidad. Y vimos que, por lo tanto, podemos resumir todo el sistema en tres cosas, tres objetos. Estamos nosotros, está esta realidad compuesta por las dos partes y todo lo que sea, y está Kadosh Baruj Hu. Y Zeu, no hay más. Y que Dios se oculta detrás de esta realidad. ¿Se acuerdan? Todo el concepto de Olam que acabamos de ver en Tzniut. El mismo concepto lo vimos la semana pasada en este tema. Y bien, ¿sí? No sé. Y vimos entonces que Dios al mismo tiempo se oculta y se muestra en la realidad, y estuvimos trayendo algunos ejemplos al respecto. Hasta aquí lo que vimos la semana pasada. No voy a hacer la demostración de que Dios existe solamente porque no me parece que vaya a tomar demasiado y no sé si vale mucho la pena acá en este contexto. Pero un punto fundamental es que todo lo que estamos diciendo es que existimos nosotros, existe una realidad externa, y el hecho que existe Dios al otro lado de la realidad, Be'etzem, hasta aquí ha sido básicamente, no sé si un dogma, pero sí como una especie de axioma. Como que estamos funcionando con eso y todo el mundo asume que eso es así y deseo. No he hecho ninguna demostración concreta de que eso es así. Permítanme no hacerla ahora porque va a ser un tema largo y no es parte de la concretización del potencial. Entonces lo que tenemos que ver es cómo reconstruimos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora que estamos adentro y nosotros tomamos decisiones, tenemos una realidad dividida en dos partes, la parte interna y la parte externa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es nuestra función? Hay que... ¿Hay qué? No me sale la palabra.
no unirlas, pero tienen que coincidir. Correcto. Eso es una parte importante. Y lo que creo que se está refiriendo es algo que en Kabbalah el concepto de observar a Dios, ver a Dios en la realidad. Ese es el concepto, en el fondo, que es hacer sincrónico que Dios existe con que existe una realidad. Las dos cosas son ciertas. Existe la realidad. No es que no existe, existe. Pero eso no implica que la realidad es independiente de la existencia de Dios. Al contrario, es solo una manifestación de que Dios existe. La realidad es dependiente de la existencia de Dios. Claro, es una manifestación de que Dios existe, igual que yo. De nuevo. Dios existe Ajá. y creó una realidad y me creó a mí para hacer algo en la realidad. Ok. Eso es todo. Está. Está. Lo que vemos, por lo tanto, es que nosotros tenemos una descripción interna de quiénes somos, tenemos una descripción interna de qué es lo que es la realidad, y tenemos una realidad, y tenemos a Dios. Las tres cosas tienen que estar funcionando para nuestro objetivo, si no, ¿para qué Dios la hubiese creado? Así que si quiero buscar mi objetivo, tiene que ver con la realidad, lo que pasa, tiene que ver con lo que yo percibo, veo, y con que Dios existe. Las tres cosas tienen que estar metidas, porque si no, no tiene ningún sentido que existan. En esas condiciones es evidente, ¿sí?, que be'etzem lo que tengo que hacer, como decía Leila, sincronizarlo un poco, lo que tengo que hacer es utilizar mi visión para que se manifieste en la realidad que Dios existe. Las tres cosas. Manifestar a través de mi acción que yo veo en el mundo que Dios existe. O sea, es demostrarlo en base a acciones. Que se manifieste en mis No acciones. para la manifestación. ¿Perdón? Si la realidad es una manifestación de que Hashem existe, para esto debo manifestar en base a acciones de que Hashem existe. Que yo veo que Dios existe. Yo veo a Dios en el cuento. Esto es como Rav Yitzhak Berkovich una vez estaba yo en una clase y él hizo este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un amigo y está jugando con ustedes a la escondida. Entonces se esconde, ¿sí? Es una persona que ustedes saben que los quiere mucho. Y se escondió en el closet. Y ustedes están ahí y él los está mirando. Y quiere él ver si ustedes lo quieren también. Entonces lo que ustedes hagan, como él está mirando, va a manifestar si ustedes lo quieren o no. ¿Sí? ¿Qué? Nada. Es un El- juego. no, es una imaginación, es una cosa hipotética. Digamos que están en una pieza, alguien, su amigo, los está mirando, ve todo lo que ustedes están haciendo, y eso que está viendo, lo que sea, va a manifestar si ustedes lo quieren al amigo o no lo quieren. Ahora, esa es una primera etapa. La segunda etapa es que ustedes saben que el amigo está ahí. Entonces ustedes saben que los está mirando y lo que sea que ustedes hagan va a manifestar si ustedes lo quieren o no lo quieren. Y la tercera etapa de este juego es que PMR, él sabe que ustedes también saben. Entonces están jugando. Es un juego. Se vuelve todo un juego. No es, pierde importancia el hecho que está oculto. Esto es muy interesante porque en estos términos, ¿qué es lo que dijimos respecto de Akadosh Baruj Hu? Que Dios hace una cosa un poco desagradable, ¿no? Que es que lo que yo sea que quiera que la realidad sea, Dios dice, bueno, así debe ser. Ahora, si yo veo que Dios existe, entonces la realidad no tiene que ocultarlo. No es necesario que lo oculte porque ya está. Yo sé que Él está, Él sabe que yo sé que está. Entonces, ¿cuál es la lógica de que se oculte? Ya no se oculta. Entonces empiezan a pasar cosas que no son razonables desde cualquier otra visión. Y esta es la lógica de que los jajamim les pasan cosas raras. Que los semáforos se sincronizan para que cuando cruzan la calle nunca tengan un rojo, o cuando dicen cosas, las cosas pasan, o lo que fuera. No es la kavaná que ellos controlan, es que ya no hay, la realidad ya no es un elem, no es un ocultamiento. La realidad es una manifestación. Ellos saben que Dios existe, Dios sabe que ellos saben, no hace ninguna diferencia, así que Dios se puede manifestar explícitamente ahora. ¿Entienden el concepto? Entonces, la realidad completa
está en juego acá. Completa. Todo cambia. Ahora, Dios puede hacer cosas que de otra forma no haría. Hay una historia en la que Mará nos cuenta que había dos, no me acuerdo en este momento cómo se llamaban, pero había dos tzadikim atzumim en el tiempo del exilio de Babel. Y le pidieron a estos dos tzadikim que se metieran a un caldero. Si era cierto que Dios existía, se iban a salvar. Y si no, se morían. Ellos dijeron, en la época del exilio babilónico, ellos dijeron, nos vamos a meter, porque corresponde meterse, un calvajomer de las ranas de Egipto, pero independiente de eso, que sepas que no vamos a tener el milagro. O sea que nos vamos a morir adentro. ¿Por qué nos vamos a morir? Porque ustedes no están en el nivel de verlo. Cabana, Dios altera la realidad cuando no afecta el libre albedrío. Cuando afecta el libre albedrío, no se mete. Porque yo primero tengo que decidir. Y Él funciona a continuación de mi decisión. Él no toma la decisión por mí. Y esto es un clal súper fuerte. ¿Ah? Cuando hablamos de acciones nos referimos a las mitzvot. No solamente, a todo lo que hago. Todo lo que hago diario. Todo lo que hago. Entonces, este es un clal súper fuerte. Conozco mucha gente que, por ejemplo, está buscando pareja. Por ejemplo, ¿sí? Hay montones de otros ejemplos. Está buscando qué es lo que estudiar. Está buscando dónde vivir. Está buscando si hace aliado o no hace aliado. Está buscando dónde trabajar. Lo que sea, cualquier cosa en su vida. Y están esperando que Dios les dé una señal. Se lo caja. Porque no han tomado ninguna decisión. Si no hacen decisiones, Dios no hace nada. Así que están ahí en el juego de cuál viene primero, la decisión de Dios o la decisión mía. La decisión mía o la de Dios. Si no toman decisiones, están esperando que Dios decida. Dios no quiere decidir, porque todo el juego es que nosotros tomemos la decisión. ¿Qué es lo que queremos que se manifieste? ¿Que Dios existe o que Dios no existe? ¿Que yo tengo un rol o que no tengo un rol? ¿Que Dios diseñó este sistema o que no lo diseñó? Una vez que yo ya tomé la decisión, entonces Dios se aparece. Ok, tomaste la decisión, dale. Para Parashat Shavua de la semana pasada. ¿Cómo funcionó el tema del caldero de la antepasada y de la semana pasada? Parashat Noach al final nos cuenta la historia de Abraham, ¿sí? Que nació de Terach, ¿sí? Y estaba en el tiempo de Nimrod. Y Nimrod tiró a Abraham, trae el Midrash, lo tiró al caldero, ¿sí? al crisol, lo tiró a un horno muy grande de fuego para que se quemara. Si salía vivo, entonces Dios existía. Y Abraham se metió. Y salió vivo. Fíjense que es una de las pruebas que el Rambam trae, como una de las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu. ¿Cuál es la prueba? Le Maaseh, Abraham venía hablando hacía 25 años de que Dios existe, es uno, y lo que quiere es que nosotros nos comportemos bien. ¿Cuál es la prueba? Que ahora Dios ve si Abraham se la juega o no se la juega, porque Dios existe. Abraham podría haber dicho, mira, toda la teoría está muy linda, pero me van a matar. O tirarse al caldero. En el nivel de Abraham y de la generación en la que estábamos hablando, podía pasar. ¿Por qué? Porque había idolatría. Estaba el dios del fuego. Podía haber otros dioses. Y porque había otros dioses factibles, entonces no hay ningún problema. Él se mete, se salva. No fue el fuego el más grande. Había otro dios. Pero era como muchos dioses, así que más de Mellané. Era otro. No necesariamente que existe solo uno. Así que existe todavía el libre albedrío. Ahora que todavía existe el libre albedrío, entonces se puede meter. Ahora, Dios quiere saber si Abraham se la juega porque solo un Dios existe. Se la jugó y salió ganando. ¿Cómo queda Abraham después de la prueba? ¿Cuál es la visión de Abraham después de la prueba? La prueba es, ¿me la juego o no me la juego? ¿Qué hubiese pasado? Se metió. ¿Por qué? Se puede haber metido por muchos motivos al fuego. No me queda otra, todo el mundo sabe que yo creo eso. O, más de Mellané, si yo me meto y me muero, de todas maneras no existe Dios, entonces nada tiene sentido. Si nada tiene sentido, ¿para qué seguir viviendo? Etcétera. Hay otros motivos por los que se pudo haber metido. Se metió porque él creía que Dios existía y que había que mostrarlo. No porque lo iban a salvar. Él no contaba con que Dios lo salvara.
No necesariamente contaba con que Dios lo salvara. Ahora Dios lo salvó. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la duda de que Dios existe para Abraham ahora? Porque ya no es a nivel intelectual que Dios existe. Ahora es evidente que Dios existe porque se manifestó en algo concreto en la realidad. Pero para que Abraham tuviera pasada esta prueba, ella había que estar seguro antes de esta prueba, porque si no le sacó el libro. A nivel intelectual, no, porque podría estar intelectualmente seguro y que por último no daba lo mismo, porque si se moría igual, si intelectualmente estaba seguro y las cosas no eran así, nada tenía sentido. Entonces al final podría ser por otros motivos. Ahora que podría ser por otros motivos, él se la jugó por este motivo, pero podría haber habido otro. Ahora que se la jugó y no contaba con salvarse, el que se haya salvado es una manifestación de que Dios existe, evidentemente. Ahora que Abraham sabe que Dios existe, no es novedad si Dios aparece. ¿Y qué pasó a continuación? Lech Lechá, Akadosh Baruj Hu le habló. Le habló como consecuencia de que él ya sabe experiencialmente que Dios existe. Así que no le hace diferencia que Dios le hable. Si hubiese sido antes, lo sabía por experiencia. Por lo tanto, en su nivel, si le hablaba a Dios, le cambiaba el libre albedrío. ¿Entienden la diferencia? El nivel es impresionante. Cambió completamente su nivel. Pasó de algo teórico a algo vivencial. Ahora la vivencia nueva de que Dios le hable no le hace diferencia, porque ya sabe que Dios existe. Notable. Un nivel de cercanía con el Akadosh Baruj Hu muchísimo mayor. Muchísimo mayor. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Dios actúa en función de cómo yo veo al mundo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Yo veo al mundo de una determinada forma. Dios hace pequeño que el mundo es así. Y funciona así. Por eso es tan difícil que una persona haga teshuvá cuando no quiere hacer teshuvá. No se puede que una persona haga teshuvá si no quiere hacer teshuvá. Es imposible. Solo si ve que tiene sentido hacer teshuvá, va a querer hacer teshuvá. Y en esas condiciones puede empezar a ver cosas. De otra forma, todo es ridículo. Y es efectivamente ridículo en su visión del mundo. Y el mundo le va a funcionar así. ¿Ok? Ahora, nosotros nos relacionamos con la realidad en forma intuitiva, emocional si quieren. Primero pensamos con la realidad estas dos partes, que mi cuerpo, que el externo, lo que fuera, lo voy a considerar una sola majamama, ¿sí? Una sola cosa rara. Y yo me relaciono con la realidad como yo la describo. Pero no soy consciente de cómo la describo, sino de cómo siento que es. ¿Correcto? Yo no estoy consciente de todo lo que pienso. Yo lo pensé y ya tengo una visión del mundo. Una vez que tengo esa visión del mundo, en forma automática se generan emociones y sentimientos respecto de esa visión, en función de los cuales yo actúo. Una vez que primero formo mi visión del mundo, en base a esa visión del mundo siento Lo que siento. Y en base a eso actúo. ¿Qué es lo que vimos en el Ramjal? No es ninguna novedad. También lo dice la psicología, Be'etzem. Yo puedo actuar en cómo quiero describir al mundo, no puedo actuar en la acción. ¿Sí? Excepto que tome muchísima conciencia de la acción en particular, yo Be'etzem actúo sobre la machshavá, sobre la parte de pensamiento. Pero eso quiere decir que la realidad externa influye en mi realidad interna y en base a eso yo actúo. no, al revés, que mi realidad interna define lo que quiero ver de la realidad externa. Obviamente veo cosas de la realidad externa, pero las describo como yo quiera. Pero mi visión del mundo es en base a la realidad. No, es en base a lo que quiero que sea la realidad. Libre albedrío, de nuevo. Hay algo que a mí no me queda claro. A ver, ¿La veo realidad eso. es objetiva o subjetiva? Yesh ve yesh. Hay hechos. La descripción de los hechos es subjetiva. El hecho es objetivo. Las dos cosas existen. ¿Sí?
Y nosotros siempre somos subjetivos en esa... En nuestra visión del mundo somos subjetivos a menos que hayamos construido una visión objetiva del mundo. Pero siempre esa realidad siempre va a estar Correcto. impregnada de lo que yo soy. Al De lo que final, yo soy, no de lo que yo siento necesariamente. No, pero sí Que lo lo- que soy. Sí, ¿Cómo veo el mundo? ya fue. Su pregunta en el fondo es una pregunta muy interesante. La pregunta que está haciendo en el fondo es así. Un segundo. Si yo quiero que el mundo sea de tal forma que yo tengo que ser religioso, voy a ser religioso. ¿Mejor? Pero yo quiero que mi mundo sea así, Mm, no el mundo. sí. No, que cuando yo digo que mi mundo sea así, me estoy diciendo dos cosas. Una es que el mundo no necesariamente es así, pero yo quiero que el mundo sea así. Cuando digo eso, en el fondo lo que estoy diciendo es que el mundo va a ser necesariamente religioso para mí y necesariamente no religioso para otros. Y así va a ser. Porque Dios va a hacer que así sea. ¿Cómo? Y si no Caja. soy religioso, Dios va a hacer que así sea también. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? soy religioso. Si vos querés No ser soy religioso, Es yo estoy como viendo que el me mundo. estoy colocando frente a esa realidad. Correcto. Pero quedan cosas en blanco que no son explicables. No, Juan. Más de Meshane. No existen. Puedo decir que no existen. Se llama negación. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo decir para ser objetivo? Que es la pregunta que ella me está haciendo. Un segundo. Yo digo que puedo llegar a tener una visión objetiva. Y ella me dice, un segundo, no se puede, porque de todas maneras va a estar impregnada quién soy. No puede ser el Enken, excepto cuando lo que estoy buscando no es ser religioso, sino buscar el Emet. Cuando lo que estoy buscando es Emet, entonces descubro el Emet, porque eso es lo que Dios me va a mostrar. El Emet no necesariamente va a ser de religión, va a ser el Emet. La parte de religión que corresponde al Emet, no la parte de religión que no corresponde al Emet. Pero no siempre buscamos bien. ¿Se entiende? Mejor. Buscamos lo que queremos buscar, no lo que es. ¿Perdón? Libre albedrío. Libre albedrío. Pero si yo busco el Emet, Ustedes ya están entendiendo este juego. Está muy bueno. Está muy bueno. pero si yo busco el Emet, No. Esto es lo que dicen nuestros textos, que dice cómo funciona el mundo. Digamos. No es que me están entendiendo mi visión rara del mundo. También, pero nosotros no. ¿Hasta aquí? Rab, Sí, si yo busco el Emet, realmente busco el Emet quiere decir que lo voy a encontrar. obvio. Y pero si mi libre albedrío si yo elijo, una persona decide buscar en el hinduismo y para él su realidad es que ese es el Emet. Pues lo encontró. Entonces lo que quiere buscar es una parte de la realidad, una visión en particular que le calce, que funcione, que tenga sentido. Pero no Y es el Emet. No es el Emet. No está buscando Emet, está buscando eso que le calza y que le funciona bien y que tiene algo de Emet de esta forma. Pero no está buscando el Emet, no es su objetivo llegar al Emet. Su objetivo es llegar a algo que le resulte razonable y cómodo en cierto aspecto específico. Súper complicado. ¿Se entiende? No, es muy simple. Emet solo hay uno, eso lo sabemos. Sí, Pero, por ejemplo, De una, un indio de una, please. nació en la selva, o sea, su Emet es totalmente diferente. Dice la Gemara así. Puede llegar. Si una persona dice busqué y no encontré, no le creas. Si alguien dice no busqué y encontré, no le creas. Busqué y encontré, a ese créele. ¿Cómo otra vez? Si busqué y no encontré, eso no es cierto. Si no busqué y encontré, eso tampoco es cierto. Esto es muy interesante porque podría haber dicho que si no busqué y encontré, puede ser que justo le haya apuntado. No puede ser que le haya apuntado. Encontrar siempre el resultado de la búsqueda. El reencontrar siempre es resultado de la búsqueda. Es decir, estoy buscando algo, entonces lo encuentro. No existe que no esté buscándolo y lo encuentre. No puede ser. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Video lo mismo. Si yo quiero Emet, lo voy a encontrar. No hay como que evitar encontrarlo. Ahora, ¿yo puedo decir que, yo nací religioso, así que justo tengo el Emet? No. Porque lo que sea que tenga, no es Emet. Se llama religión. Heavy. Ulay tiene el Emet más al alcance. Pero Tiene más cerca, pero no lo va a encontrar hasta que lo Porque busque. tampoco es propio. Correcto. No lo Porque es tiene objetivo. localizado. Correcto, porque es objetivo. Es una visión íntegra y correcta y
y consistente del mundo. Tengo dos Incluso preguntas. ella estaba primero. No, ella, la verdad. Perdón. Le voy a traducir. Ok. Ella dijo que, pero de cualquier forma, como que él nunca, lo que ella está diciendo es cómo él le va a reconocer que no es el Emet una vez que está buscando el Emet, le encuentra cosas que calzan. ¿Cómo va a saber él qué tipo, esto no es el Emet? Oh, muy buena pregunta. Estoy diciendo un segundo, ¿cuál es mi herramienta para poder identificarlo? Se llama Binatalev. ¿Cómo los veo? Porque hay algo que no calza. No existe que haya Emet en un sheker. Puedo siempre distinguir en sheker, en la mentira, siempre hay una parte que no calza. Y esta es la descripción que Jajamim dicen. Sheker, no son sheker, en hebreo, ¿sí? Sheker se escribe así, en imprenta o si quieren, perdón, en manuscrito o si quieren en imprentas así, ¿sí? Sheker tiene una sola pata y está inclinada para este lado del peso, así que siempre se cae. Emet es así. ¿Sí? Eso es Emet. Y Emet tiene, miren, todas tienen patas. No es como que se caiga. Esto es lo que dice Hazal. Be'etzem, la diferencia entre el Emet y el Sheker es que el Emet no se puede caer. No es como que se caiga. Así que si yo lo bombardeo a preguntas, siempre hay respuesta. Y siempre la respuesta es razonable, inteligente, consistente, funciona. A diferencia del Sheker, que independiente de lo que haga, siempre va a haber algo que no está bien. Siempre voy a encontrar algo que funciona así como medio raro. Pero raro. Es así como usted dice. Un segundo. Hay un problema crítico. No hay un buen sheker que no tenga un pedazo de emet. Aquí lo que también lo dice Hazal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es que existe sheker atzum y emet atzum. Hay algo entre medio. ¿Cuál es mi función, por lo tanto? Queda buscando. La búsqueda. ¿Qué parte es correcta? ¿Qué parte no es correcta? Aquí le pregunto y tiene sentido. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué pasó así? Son 8 formas de análisis. ¿Qué son las 8 formas de análisis que trae el Ramjal al principio, en la introducción, el del Hashem? Con 8 formas de análisis, uno lo tiene clarito. Ya está. Y va deshaciéndose de todos los problemas. ¿Ok? Hey, ¿Le puedo traer un problema actual? por ejemplo. Lo que pasa es que hoy en día no son todas las personas que son capaces de contestar todas las preguntas que los otros están haciendo. Mejor. Porque los Gelonim también son muy inteligentes y Oye. hacen buenísimas preguntas. Obvio, Y la gente no lo contesta. mejor. Porque pasa que ¿a dónde esta persona no encuentra la Emet? Le queda que nuestro camino para Emet como está bloqueado, porque No está bloqueado. Porque el camino fundamentalmente es interno. El camino yo lo conozco, tengo una llamada, mi llamada está conectada con el Emet. Así que en el fondo yo sé que hay algo raro. tú puedes identificar lo que no está correcto, pero Correcto. para encontrar el correcto está difícil. Está difícil, pero Pero- no es imposible. Y si lo estoy buscando en serio, Exacto. Dios está en la película. Siempre Dios está en la película. Dios siempre va a hacer que por casualidad llegue justo al lugar donde tengo que estar para poder tener la información que necesito tener. Siempre, porque es muy ingenioso. Dios es súper ingenioso. Súper. Y siempre tiene un buen recurso. Siempre tiene algo. Ya, pero yo tengo Por favor. es de lo anterior que usted dijo que Ujú. si nos conectamos con el EMET, Ujú. entonces más bien, o sea, la pregunta es esta: si estamos conectados totalmente con el EMET, Ujú. no tenemos libre albedrío, ¿Por qué? porque tenemos la visión como Global. completa de que las cosas son así. Moshe Rabenu tenía libre albedrío. ¿No? Y sabía perfecto cómo eran las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted está diciendo? O sea, es que si conozco el EMET, no tengo otra opción. No es cierto. La opción que La opción es más así. clara. La opción es más evidente. Y por lo tanto mi tendencia también es más grande. Este es todo el problema. La Gemara cuenta que Menashe, el rey de Israel, era un rayá, pero de aquellos. Estaba, creo que era Raba,
en la Gemara, hablando de él y habló pestes de él en un shiur que dio. En la noche se le apareció en un sueño Menashe, el rey, y le hizo preguntas de halajá. Y le hizo una pregunta y no sabía, otra pregunta no sabía, otra pregunta no sabía, otra pregunta no sabía, y todas se las iba contestando. Y esto no sabía, y esto no sabía, y esto no sabía, y esto no sabía, y esto no sabía. Montones de preguntas. Entonces al final, en el sueño, Rabá le pregunta, ¿cómo, sabiendo lo que sabes, hiciste idolatría? E hiciste las canalladas que hiciste. ¿Cómo pudiste haber hecho algo así sabiendo lo que sabías? Entonces Menashe le dijo, si tú hubieses estado en esa generación, te hubieses levantado en la túnica para correr más rápido a hacer idolatría. ¿Cuál es la cabanada de la respuesta? Así como es mi claridad, también es mi Yetzer Hará. Porque si no, no tengo libre albedrío. Para tener libre albedrío, Dafka, necesito tener una tendencia a hacer las cosas mal, más potente, mientras más claro tengo. ¿Hasta aquí claro? El Gaón de Vilna estaba conversando con Rav Chaim Volojin, que era su estudiante que quedó en Lita después de que el resto se vino acá a Israel a hacer aliá. Entonces el Gaón estaba enseñando al Rav Chaim Volojin, que fue el que fundó la Yeshivat Mir, que es uno de los grandes, uno de los grandes de Argentina, y el Gaón era, en el mundo litaí, es el más grande y es la referencia de todos los estudios que nosotros tenemos hoy. Estaba enseñándole a Rav Chaim. Rav Chaim le dijo, me gustaría tener un poco de tu Yetzer Hará, como tener el nivel al menos de tu Yetzer Hará, no de tu Yetzer Tov, que se la puede con su Yetzer Hará, solo de tu Yetzer Hará. Dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Todos los días tengo que pelear porque quiero saber cosas que están prohibidas. Todo el tiempo tiene que estar peleando con no saber cosas. Cuentan que él mismo contó que estaba haciendo tefilá y se le ocurrió una respuesta a una pregunta que tenía meses, en la mitad de la tefilá. Y entonces hizo todo un heshbon en la tefilá de la pregunta y de cómo funcionaba y cómo estaba bien y qué sé yo, y tenía, pero jalak. Terminó la tefilá y se lo olvidó. Y después dijo, perdí el foco de mi tefilá. Lo hice mal. El Yetzer Hará hizo lo que quiso conmigo. Fíjense la forma del Yetzer Hará de él. Encontrar una respuesta de Torah en algo tan profundo que llevaba meses tratando de entender. Ese fue su Yetzer Hará. Entonces, ¿qué? La próxima vez estaba haciendo tefilá y dijo, no voy a interrumpirme tefilá, a filo que se me ocurra algo brillante. Y ¡pum! Se le ocurrió algo brillante. Pero brillante. Dijo, no, esta es mi tefilá. Y siguió haciendo tefilá. Al final se acordó de todo. De la de antes también. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios nos pone pruebas a nivel donde estamos parados. No existe que yo tenga claridad absoluta y no tenga libre albedrío. Son dos cosas que no tienen ninguna relación. Como Adán Rishon y Javá, que comieron del fruto. Tenían claridad diáfana de todo lo que había. La esencia de cada cosa. Y se cayeron. ¿Ok? Entonces, de una forma general, el Yetzer Hará también se va a manifestar siendo uno de los más fuertes. Obviamente se va a manifestar más fuerte a medida que yo voy creciendo, pero un segundo. Están poniendo el dagesh, el acento donde no es. ¿Cuál es el error que están cometiendo en todas las preguntas que me están haciendo? No es un error en términos conceptuales, sino un error en términos de qué es lo que están buscando. No. 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 Están buscando la solución. No hay solución. Lo que están buscando es, ¿qué puedo hacer para ganarle definitivamente? Que no me vuelva a molestar el Yetzer Hará. No existe, porque estamos vivos para tener el Yetzer Hará y tener la pelea, para mostrar qué es lo que queremos. No podemos decidir si no tenemos opciones. No hay opción. Por lo tanto, o que se quieren morir, Haz Shalom, o que tienen que asumir que tenemos Yetzer Hará. Zero, no hay opciones. Pero para que ganemos
No hay ganar, no existe Pero ganar. hay un ganar momentáneo. Eso porque sí, tiene esta en una pelea. batalla, pero no en la Exacto. guerra. No puedo ganarle y noquearlo y nunca Pero más. De No cualquier existe. forma, en una batalla hay que saber cómo el otro está jugando para que tú le puedas ganar en esa 100%, batalla. 100%, y eso estamos trabajando. Ok. Pero lo que estamos trabajando es entender cómo el otro funciona y va a seguir funcionando. No es que, ahora le gané. No existe le gané. No existe. No existe jaque mate. Existe jaque, pero no existe jaque mate. ¿Ok? ¿Ok? Seguimos. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Más o menos claro? Increíble. Una vez a semana que no me queda nada claro. Entonces, yo me manifiesto, lo que yo manifiesto es intuitivo, no está controlado, por eso tiene tantas facetas que no puedo manejarlas todas. Entonces, Dios igual, yo podría poner alajá en cada detalle, pero al final es imposible tanta alajá. El nivel de lo que se llama como una obsesión, podría ser obsesiva la alajá, pero no es obsesiva la alajá. Kol od, que yo estoy manifestando algo que internamente tengo claro. Si estoy preocupado de todos los detalles, es obsesivo. Si yo me preocupo del detalle sin entender qué es lo que estoy haciendo, y no es una manifestación de quién quiero ser y de cómo veo al mundo, la halajá es obsesiva. Y es cierto, es obsesiva, porque está mal vista. Tengo unos amigos que son gilonim y fueron a vernos a mi casa cuando era Shabbat. Y estábamos conversando y como muy interesante, qué sé yo, las cosas, la Torah, lo que fuera. Y a ella le llamó la atención que tenía papel cortado en el servicio higiénico. En el baño había papel higiénico cortado. Me preguntó, ¿qué es eso? ¿Por qué necesitan papel cortado? Le digo, hay una alajá, que es una melajá, que es medir, y entonces uno no puede cortar el papel, porque me dijo, es too much, como, quiero más de, se fueron de mambo, eso es too much. ¿Por qué es too much? Porque en su visión del mundo, eso es un detalle insignificante en el que yo estoy enfocándome. Estoy volviéndome obsesivo, estoy loco, perdí el equilibrio. Dios está en la cosa macro, buena onda, simpática, no está en el detalle. ¿Cuál es la lógica que está detrás de eso? Que el detalle no manifiesta nada. No importa el detalle. Lo que importa es lo grosso. ¿Qué estamos diciendo? Bidiuk afuj. Exactamente lo contrario. El detalle muestra dónde está mi mente. Y por lo tanto, dónde está mi sentimiento. Y por lo tanto, lo que quiero hacer. Si yo incluyo a Dios hasta en el más mínimo detalle, si yo incluyo la realidad como es, entonces en forma automática sale todo. ¿Qué es lo que dice Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Bejule? Todos cumplían toda la torácula. Si no se había entregado. Es más, el Midrash dice que lo trae Rashi en Parashat Toldot, dice que cumplía con la halajá de Oraita y de Rabanán Kulá, toda. Tengo una duda. Hay halajá de Rabanán que va Leshitat Ashkenazim caja y Leshitat Sefaradim caja y no funciona. Que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hizo? Si cumplía con todo y hay una contradicción entre lo que dice A con lo que dice B, ¿cómo hizo las dos sin contradecirse? Y cuando hizo A, entonces lo hizo no como B, así que lo hizo mal. Y si lo hizo como B, no lo hizo como A, que entonces lo hizo mal. Le fui, ¿cómo lo hizo? Escuché una explicación maravillosa respecto de eso, que calza pero 100% con lo que estamos diciendo. Es al revés. No acaban, ¿eh? Cuando Jajamim tiknú alajá, lo hicieron como lo entendía Abraham Avinu, tratando de entender lo que hubiese hecho Abraham Avinu. Por lo tanto, por defecto, Abraham Avinu lo hacía bien, porque lo que estamos tratando de replicar es lo que él hubiese hecho. Entonces, al revés. ¿Dónde está la lógica de eso? ¿Cuál está la lógica de esa? Es que Abraham Avinu entendía la realidad behemet. Entonces, lo que hacía en forma automática estaba bien. No era obsesivo. Hacía las cosas automáticamente bien, por cómo entendía el mundo.
con el nivel de precisión que tenía en el entendimiento del mundo, le importaban los detalles. El nivel de detalle en que podía manejarse. Yo no puedo manejarme en ese nivel de detalle, pero él sí. Con el nivel de abstracción y el nivel de conocimiento que tenía, podía perfecto. ¿No qué? ¿Qué es lo que no cerró? Al final, ¿qué hacía? No hacía alajá lemase, no hacía lo que hacían los jajamim, sino que jajamim intentan reproducir lo que él hacía. ¿Ok? Le voy a dar una pista. Venía de Siria. Sí, pero es para ti, No, es chiste, eso no es. Entonces, Dios quiere que en cada detalle nosotros nos pone los detalles. ¿Quién puso el detalle? Vamos a partir al revés. ¿Quién puso el detalle para que yo tenga que hacer algo al respecto? Dios, obviamente. ¿Y quién puso el mecanismo a través del cual yo pienso algo, siento algo y actúo en función de eso? Dios. ¿Quién puso la voluntad por encima de mi pensamiento? Dios. ¿Qué es lo que quiere? Que mi voluntad tome control sobre mi pensamiento, para que tome control sobre mi sentimiento, vejule, y todo se manifieste ordenadamente. Puso el detalle para que sea la manifestación de lo que yo quiero. No es el detalle el foco, sino la manifestación de lo que yo quiero el foco. Lo he dicho varias veces de distintas formas en esta clase y en las clases anteriores, pero este es el punto fundamental, que se manifieste lo que yo quiero en cada detalle. Mientras más sé, más noto. Mientras más noto, más detalles puedo controlar en forma automática. De nuevo, no es la cabana volvernos locos. No es la cabana ser obsesivo. En forma automática empezamos a tomar control. Les doy un ejemplo práctico al respecto. Y con esto termino. Un médico que hace una operación, un cirujano que hace una operación. ¿Ustedes dirían que es razonable que se lave 2 veces, 3 veces las manos, se ponga 2 guantes esterilizados, no toque las puertas y ande así, y después corte aquí a 1 centímetro más acá, no, pero 1 centímetro más acá sí, que haga esto? Tiene todo el sentido. ¿Cómo sabe él? Pashut sabe. Y es absolutamente natural para él, porque si lo corta al lado, sabe que va a haber un problema. Yo no tengo nada más pajarraca idea. Donde sea que quisiera cortar, mataría al tipo, Hasel Shalom. Lo que yo tengo que hacer es preocuparme de lo que está bajo mi control, aquello que soy capaz de entender. Y a través de eso, ir desarrollándome. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Jalak? ¿Para nada? ¿O sí? ¿Todo bien? Vamos a dejarlo hasta aquí entonces.